Este es el episodio número 23 del Corte Final. Yo soy Jordi Extremera y os doy la bienvenida a El Corte Final, un podcast en el que hablaremos de edición, de vídeo, cacharritos para el filmmaker y cualquier cosa que sea interesante. Hoy me he traído al estudio de edición a Marcos David, también conocido como el Cuentatempos. Muy buenas, Marcos. ¿Cómo te llamo? Marcos David, Marcos, Cuentatempos. Muy buenas, Jordi. Bueno, primero agradecerte tu invitación aquí a tu casa y es un gustazo y un honor estar por aquí contigo. A ti por venir. Esperamos que quede interesante la charla. Y bueno, llamarme como quieras. Hay gente que me llama Marcos, gente David y gente del Cuentatempos. Así que como te seas, pero Marcos David no es nombre y apellido, ¿no? Esa es Marcos David. Sí, nombre compuesto. Vale, porque me he encontrado a veces con dos nombres que realmente uno de los nombres es apellido pero bueno, en las redes te encuentran por Cuentatempos. Sí, el Cuentatempos. Muy bien. A ver, yo sé que haces muchas cosas, todas relacionadas con el sonido, dentro del mundo audiovisual. Explícanos un poquito cómo te definirías tú, qué eres, qué es el Cuentatempos. Me gusta verme como diseñador de sonido por encima de mero técnico. Soy técnico de sonido de formación y como decía, tengo muchas ramas dentro del sonido. Me dedico a distintas áreas, al teatro, a podcast, al audiovisual. Pero al final me gusta el rol de diseñador de sonido porque me gusta ver el sonido como algo creativo. No solamente técnico. Soy consciente del poder que tiene el sonido para aportar a la narrativa. Entonces me gusta siempre darle una vuelta de tuerca, ver qué podemos sugerir a través del sonido, intentar enfocarlo desde el punto de vista creativo para que no se me haga un trabajo rutinario, monótono o tedioso, claro. Claro, porque realmente... es algo que siempre se dice mucho en el mundo del audiovisual. La palabra audiovisual es una unión de dos palabras, audio y pues, sobre todo audio va al principio que visual. Es igualmente importante en una producción audiovisual tanto el sonido como la imagen, pero sí es verdad que el audio es siempre la más olvidada, ¿no? de las facetas, como la menos reconocida, porque tal vez es una de las más invisibles. Es como la edición, casi que es muy invisible. Antes de entrar en toda esa materia, tú vives en Jaén, ¿verdad? Sí. Y eres sonidista profesional de películas, cortos. Vale. Sí. Lo siento, ¿vale? Por vivir en Jaén. debe ser complicado, ¿eh? Bueno, tú conoces esta tierra, ¿no? Sí, bueno, que los de Jaén no se me echen encima por el chiste. Es que mi familia es de Jaén. Yo he pasado los veranos en Jaén y sigo teniendo muchísima familia en Jaén. Y mis padres son andaluces. Entonces, es complicado trabajar de algo, porque yo lo digo porque si ya es difícil ser filmmaker en una ciudad como Barcelona o Madrid, no me imagino cómo tiene que ser sonidista en Jaén. ¿Te mueves mucho? ¿Haces mucho? Supongo que por ahí también viene tu polivalencia, ¿no? Porque te tienes que readaptar. Tal cual. Sí, eso es. Mi cabezonería me llevaba al sonido para cine por mi amor por el medio y por el trabajo en sí, por lo gratificante que me resulta, aunque, como decía, muchas veces invisible. Pero me dedico al sonido para cine más por amor que porque en su día tuviese una visión profesional o una capacidad de profesionalizarme así fácil. No, había un nicho de mercado porque no había, cuando empecé yo en esto, en concreto en el sonido para cine, fue por 2008 por ahí. Entonces, por aquí ya de por sí, como decía, hay muy pocas producciones audiovisuales y las que había en aquel entonces eran muy amateur, muy básicas y no había ni siquiera, en la mayoría de cortometrajes que se hacían por aquí, ni siquiera estaba la figura del sonidista. Entonces ponían la cámara y decían, bueno, pues si esto ya se oye, ¿para qué necesitamos aquí a un tío con un micro si ya se oye la cámara, no?
Y bueno, ha sido duro el comienzo, pues eso, con más cabezonería que otra cosa, de ser yo consciente del valor que se puede aportar e intentar educar también a la gente de cómo cambia la cosa cuando tienes en cuenta este tipo de áreas. Vale, también. Porque tú comienzas, tu formación, lo has dicho, es como técnico de sonido. ¿Tu primera aspiración qué era? ¿Ser técnico de sonido a lo mejor de alguna de salas, de algún estudio de grabación? Porque creo que también eres productor musical. Sí, el punto de entrada en el mundo del sonido fue a través de la música, realmente. Siempre he sido un amante de la música y me considero un músico frustrado. Pues bueno, si sigues haciendo música, a lo mejor el no vivir de ella es la parte que te puede crear la frustración, pero música haces. Sí, pero siempre con la inseguridad de mostrar mis propias creaciones. Nunca me he sentido con... arrastro pequeños traumas o grandes traumas desde pequeño. El síndrome del impostor puede ser un poco el que no te consideras músico. Eso es, que realmente llevo haciendo música muchísimos años por mi cuenta, pero sin una formación detrás de conservatorio. Entonces, cuando me pongo a hablar con otros músicos, pues bueno, yo toco mis cositas aquí en mi casa y hago mis cosas y luego gustan por norma general. Pero me faltan esas tablas para sentirme como músico como tal. Y como dices, por el síndrome del impostor, ahí ha hecho mucho. Entonces, mi amor por la música y no atreverme a afrontarla como creador musical me hizo ligarme a ella de otra forma. Entonces empecé a estudiar sonido y descubrí ahí una vocación que realmente no conocía en un principio. Me di cuenta de que el sonido y la música es lo mismo, de que realmente no es música que tiene violín y piano, sino que un propio ambiente con tráfico de ciudad y pajarillos puede ser música. Entonces, bueno, jugando con eso, al final, por ejemplo, el montaje en sonido para cine, en película y demás, afronto la mezcla, la edición y mezcla de la pieza, la afronto y la vivo casi como si estoy mezclando música, como que también mezclo. Uh-huh. Entonces, luego hablaremos bueno, un poquito del proceso que haces, el workflow, porque tengo mucha curiosidad de cómo es el workflow de una película, del sonido de una película. Pero, por ejemplo, tú en un momento dado decides, encuentras tu vocación en que te encanta el sonido, te encanta el cine y dices, por ahí supongo que también, por la fecha en la que tú me estás diciendo, es un poco nuestra generación, ¿no? Un poco la generación de la democratización de los medios, donde empiezas a ver que los equipos de sonido, los equipos de grabación son caros, pero son accesibles, son realistas, ¿no? Y que antes, donde antes se necesitaba a un equipo de 6 o de 5 personas, dices, coño, me lo puedo hacer yo. Entonces, supongo que es ahí donde tú entras y empiezas, supongo que de manera amateur, haciendo cortos, por ejemplo, en tu ciudad. Correcto. Eso, de primera empecé, como dices, haciendo cortometrajes y sin cobrar, de forma amateur, con algunos compañeros de por aquí, del gremio, que sí, entre mis amigos íntimos hay actores, actrices, directores. Entonces, al final, tenían sus movidas que querían sacar y yo en un principio, cuando empecé en el sonido, como te decía, empecé en conciertos, empecé en teatro, haciendo sonido directo para teatro. Y bueno, y poco a poco fui derivando a esto. Cuando vi que había carencia en este terreno del audiovisual, dije, joder, pues me voy a pillar equipito y voy a investigar por aquí también a ver qué posibilidades tiene esto. Y ahí me fui metiendo y bueno, me enganché y poco a poco pues ya se ha ido profesionalizando la cosa, he ido invirtiendo en equipo, voy metiéndome en proyectos cada vez más grandes. Entonces bueno, ya se ha ido asentando la cosa, pero es verdad que ha costado muchos años y aún así todavía, como decía, aquí en Jaén cuesta mucho porque hay muy poca producción y muy bajo presupuesto. Entonces, bueno, es verdad que la mayoría de los proyectos en los que trabajo es cine independiente, es cine de un presupuesto bajo-medio, aunque ahora próximamente se va a estrenar una peli en la que he participado, que es La hija de Manuel Martín Cuenca,
que esa pues sí es una producción tocha, aunque ahí he estado de auxiliar de sonido, pero bueno, bebiendo y empapándome también del resto de compañeros y súper... Auxiliar de sonido, ¿qué es Sí. exactamente? Bueno, es el rol más bajo de sonido dentro del sonido directo de una producción. Estaría el jefe de sonido, o la jefa de sonido en este caso, porque era Eva Baliño, es quien está en mesa, quien controla los niveles de entrada, hace una premezcla para escucha y para luego postproducción. Microfonista, que era Iñaki Díez, pues el Que es el Pértiga, ¿no? Exactamente, el que va con la Pértiga. Y ahí estábamos dos auxiliares, Sergi Nogué y yo. Sergi se encargaba de colocar microfonía inalámbrica y demás, y yo pues estaba también para lo que necesitaban, para eliminar ruidos del entorno, que de repente había una máquina de aire acondicionado por ahí que había que tapar para que no sonase, buscando material cuando hacía falta, yendo a cargar batería, poniendo moqueta en el suelo para que no se escuchen los pasos, en fin, un poco facilitando la tarea. ¿Ves? Esa parte no la conocía, eso me sorprende un poquito porque es exactamente lo mismo que se hace en la parte visual, que es intentar adaptar, ¿no? De decir, oye, pues mira, por aquí me entra una luz que no quiero, venga, pues pongamos aquí un filtro para tapar la luz o un foco para enfatizar lo otro. Con el sonido también se hace, ¿no? Entonces haces pruebas y cuando haces pruebas te das cuenta, hostia, pues a lo mejor si la voz del protagonista... alguien se da cuenta, ¿no? Dice, tiene que estar más opaca o tiene demasiada reverb, tal. Antes de intentar arreglarlo como hace todo el mundo en pospo, se intenta arreglar ahí si es posible, porque entiendo que si es un sitio cerrado es posible, si es un exterior puede ser complicado. Claro, incluso en sitios cerrados, en la localización que aparentemente más favorable es en un principio, luego de repente te empiezas a encontrar imprevistos con los que no contabas y no, si vamos a estar aquí en una localización en mitad de la sierra, que aquí no hay tráfico, y ahora de repente resulta que estás justo debajo de una línea aérea que comunica Madrid con... y estás todo el rato y dices, tía, me habéis dicho. Porque son sonidos que no, para nosotros son imperceptibles. O sea, yo voy por la calle y oigo un avión y casi que es como escuchar un coche cruzar. No, son sonidos que estamos tan acostumbrados a escuchar que sí que es verdad que cuando has grabado en la calle empiezas a escuchar todos los coches de la ciudad. Digo, es que parece que están pasando ahora todos por aquí. Pero no, creo que es ese momento en que te percatas de la existencia de estos sonidos que están ahí. Claro. Si quieres, vamos a pasar un poquito a la... Bueno, antes de todo, ¿recuerdas el día? Si hubo un día, el punto de inflexión de verte como alguien amateur a decir, me voy a dedicar. Supongo a lo mejor el punto de inflexión es el micrófono más caro que te compraste o fue algo en concreto, un trabajo que dijiste, hostia, esto... el típico trabajo que te ofrecen y dices, me parece que esto es demasiado grande, pero lo voy a coger. ¿Tú recuerdas ese día, el punto de inflexión? Bueno, estoy constantemente en ese tipo de confrontamiento que comentaba ahora de última, de meterme en retos porque es que me gusta y creo que es la mejor forma de crecer. Entonces, no es un punto de inflexión como tal, de decir soy amateur y ahora paso a profesional, sino que he ido poco a poco y aún así todavía se mezclan a veces proyectos en los que lo haces más por vocación que porque tenga una proyección real de decir, guau. Pero bueno, voy jugando, voy alternando. Pero realmente desde el principio lo he tenido claro, que no iba a soltar el hueso. Que sí, que esto era lo que me quería dedicar y... Que lo vienes a dar todo y... Sí, es verdad que, claro, que como dices, una vez que ya te avala también una inversión en material potente, porque ahora voy a un rodaje y pongo al servicio del rodaje decenas de miles de euros de equipo, entonces, claro, ahí es cuando ya por mí mismo no me lo puedo permitir, es decir, mira, tío, no puedo colaborar aquí altruistamente porque esto tiene muchos costes. Ahora de repente quemas, le pega un porrazo a un micro, lo rompes y son 2.000 pavos de micro. Sí. Entonces
hay que ir cubriéndose un poco la espalda y si es verdad lo que dices, que ya una vez que te avala un equipo de primera calidad, pues ya ahí tú mismo lo asumes y dices, mira, ya estamos en una liga en la que no puedes coger determinado tipo de trabajo. En el mundo audiovisual sí se suele mucho decir lo de qué cámara me compro, pero en el mundo del audio ya es otra historia. En el mundo del audio no dice uno qué micro me compro, sino que podrías decir, bueno, sí, qué micro me compro para hacer un podcast o qué micro me compro para mi cámara. Pero el que ya es microfonista profesional ya tiene que tener un bagaje, ya tiene que saber qué comprar, qué marcas le gustan o qué tipo de sonido le da una marca y qué tipo de sonido no. Yo conozco el profesor que yo tuve de sonido en la escuela de cine. Él, por ejemplo, odiaba con toda su fuerza, odiaba la marca Rode. Que a mí es una marca que me gusta, pero que también es verdad que no soy sonidista, que a mí me gusta la voz grave que ya te dan los Rode. ¿Tú tienes también predilección por alguna marca más que por otra? Sí, y bueno, y rompiendo una lanza en favor de Rode, diré que yo creo que muchos hemos empezado por ahí, porque tienen una gama de productos semiprofesional muy decente, relación calidad-precio es muy competitivo. Y bueno, los resultados que ofrecen son aceptables. Es verdad que luego te requieren también un trabajo extra cuando comparas con otro material de alta gama. Pero bueno, material decente, sobre todo eso para empezar, accesibiliza el material a cualquiera. Hoy por hoy sí tiro de microfonía Neumann, que me gusta porque me gusta mucho la sonoridad que da para el cine. Es verdad que se está estandarizando de un tiempo a esta parte Choeps y son geniales también, pero me dan un sonido como más metálico, más agudito. Y como decías tú del Rode, a mí me gusta de Neumann el cuerpo que tiene. Me ofrece un sonido con un cuerpo en graves que me suena muy a cine. Entonces me gusta mucho. También a una marca que utilizaba un profe que tuve en un curso, Dani Zayas, que es el jefe de sonido de La Isla Mínima y de muchas películas de estas sevillanas y bueno, nacionales. Y tenía esa gama de micros de Neumann y lo estuve ahí escuchando y me enamoré de su sonido. Anteriormente venía currando con Sennheiser, que al final ya puesto en una gama así, realmente todos cumplen muy bien, pero cada uno tiene sus matices. Entonces, a mí entenderíamos eso, entenderíamos que realmente es como las cámaras, cada uno el que hace fotos con Canon no quiere saber nada de Nikon ni de Sony. ¿Es más un gusto, simplemente? ¿O es más que tú dirías, no, la calidad empieza a partir de tal marca? No necesariamente, porque al final el mundo en el que estamos avanza es una locura con el mundo digital y cómo van compitiendo también entre marcas. Antiguamente, lo que decía, los equipos eran inaccesibles, había muy pocos y tenían precios desorbitados porque también sabían que el profesional iba a buscar entre esos pocos que había y se aprovechaba un poco de eso. Ahora ya hay marcas como Rode y demás que han democratizado tanto los precios que se están haciendo también productos cada vez mejores de gama baja, incluso marcas que antes eran solo para público elitista, hoy en día están sacando también productos de una gama intermedia que ofrecen muy buenos resultados a un muy buen precio. Entonces, bueno, no me cerraría tanto en marcas. Es verdad que por gusto personal he dado con material que a mí me funciona y me gusta personalmente. Pero si tengo que currar con otras marcas, también le doy una oportunidad, pruebo el material porque cada vez son más sutiles las diferencias. Realmente, por ejemplo, la grabadora, yo tengo una Sound Device que para mí es la crema. Pero luego, por ejemplo, hay otra grabadora, por ejemplo, marca Zoom, lo podemos equiparar a Rode en microfonía, y estaban sacando una grabadora de mano
decentes en su momento, pero ahora ya están sacando, bueno, ya llevan un tiempo sacando grabadoras multipistas de 8 previos de micro y demás, con unas calidades brutales a un precio bastante comedido, sí. Sí, surrealista, que dice, hostia, lo comparan con, por ejemplo, con las Sound Device que tengo yo, comparan las últimas grabadoras de Zoom que han ido sacando y las diferencias no todo el mundo las percibe, de hecho son muy sutiles. Sí, es verdad que luego cuando estás currando en mezclas sí te para a percibir esos detalles, si hay, a lo mejor de repente saltan algunos clics, algunos ruiditos que no debían, salta un pequeño ruido de fondo del previo, pero ya hoy en día se están equiparando mucho las calidades. ¿Y el oyente medio tú crees que percibe eso? O sea, porque luego todo esto muere en una televisión, muere en... Lo odio, pero cuando me dicen lo de si esto se va a ver en el móvil, pues, vale, realmente hacemos productos para que se vean en todos los sitios y tu estándar de calidad pues tiene que ser siempre el tope, porque yo doy lo máximo y luego ya vamos rebajando según a dónde vaya. A veces cuando tú sabes que esto simplemente no va a ir a lo mejor a televisión o no va, o sea, no, o va a ir a redes, merece la pena tener un equipo tan caro que luego no van a saber apreciarlo. Ya no un equipo tan caro, un esfuerzo de postproducción de audio tan bestia para luego decir si la gente no lo va a percibir. Esa es muy buena, es un dilema interno que yo creo que muchos tenemos, tanto dedicándonos a la música como al sonido para cine. Y bueno, es verdad, tiene sus pros y sus contras. Esto de que se haya extendido tanto otras formas de visionado y de escucha de nuestro trabajo, que hoy en día con las plataformas, pues lo que dices, llevas Netflix en el móvil y está la gente viendo tu trabajo mientras está plantando un pino en el servicio. Entonces, tía, pues la peña yo creo que la peña va muy está consumiendo una cantidad de contenido de manera brutal. A ver, yo cuando a mí me dicen eso como excusa, ¿no? Como diciendo, no sé para qué te lo curras tanto y tal. Para mí la excusa es que me gusta creer que la gente va a apreciar esto de manera subconsciente. Al igual que tú no ves una película y piensas, oh, qué doblaje tan bueno, sí te das cuenta cuando estás viendo la película y dices, qué doblaje más malo. O que puedes decir, no me gusta, no me cae, no me gustan los personajes, no. Y claro, un mal doblaje que muchas veces te das cuenta cuando faltan sonidos. Porque yo creo que la diferencia entre un mal doblaje o un buen doblaje a veces no solo es el doblador, sino es el... faltan sonidos que sí tiene una película, porque en las películas todo suena, claro, hasta las cosas que no suenan. Si un señor al final de la sala se levanta, oyes el ruido de la ropa. Cuando en la vida real, si tienes ropa que hace ruido, te acaba molestando, ¿no? Entonces, creo que es esa percepción que el consumidor final no nota, pero ahí está. Y entonces ese es el problema de que es un trabajo, es invisible, es muy importante, pero es invisible. Y lo bueno es que sea invisible, que nadie se dé cuenta de que ese trabajo está ahí. Y entonces es el momento de decir, vale, pues buen trabajo, si nadie se ha dado cuenta, ¿no? Eso es, sí. Sí, es verdad, muchas veces estamos salvando marrones, pues eso, de ruidos que hablábamos y demás. Y es verdad que es un trabajo poco agradecido en ese sentido, en el que tu trabajo es que no se note tu trabajo, realmente. Sí. Pero soy muy de la opinión que tú acabas de defender, de que estamos trabajando en el mundo subconsciente, también por eso mismo de que comentabas tú también, de que el sonido no se ve, pero sí se percibe. Entonces, incluso a niveles subconscientes, eso, cuando no hay un trabajo fino detrás, de repente hay cambios en el fondo del ruido, entre el plano y el contraplano, hay cambios... Hay pequeñas sutilezas de continuidad que en un móvil no se va a apreciar, en una sala de cine sí. O muchos consumidores pasan por alto, pero otros consumidores no. Dicen, pues aquí algo me falla. Claro, incluso el que sí tiene un oído crítico y está muy metido en esto, los frikis como nosotros, pues sí estamos a lo mejor más
analizando aun cuando no nos demos cuenta de decir, hostia, ¿y esto cómo lo han hecho? ¿Y esto por qué ha pasado esto? ¿Qué salto más raro me ha pegado aquí? ¿Por qué siento esto en este momento? A mí me ocurre mucho cuando una película me pone en tensión. Yo que estoy acostumbrado a ver mucho cine, es muy raro que algo me haga sentir... una película de terror que me haga sentir miedo es muy raro, rarísimo. Entonces, cuando una película de terror me inquieta, lo primero que hago es, ¿por qué me está inquietando? O sea, mola mucho. ¿Qué están haciendo? ¿Es la atmósfera? ¿Es el sonido? ¿Es la música? ¿Qué es? Entonces, el friki, que ahí estamos, lo estamos analizando, pero lo guay es la gente que está detrás, que no lo analiza y no sabe por qué es. Claro. Pues eso, pues la música, el acting, el ambiente. Eso es, y es el público promedio, realmente, aunque no sepan por qué, sí es verdad que se percibe que si de repente hay algo que raro, te puede sacar de la historia, y eso es lo peor que puede pasar con nuestro curro, que estés intentando potenciar la narrativa y que se metan ahí en la historia, y que de repente está pasando por lo que hablábamos del avión, que aparentemente no es un problema, o que cuando corten que hay un avión, coño, pero si hay un avión, pues eso es naturalidad. Sí, pero es que está el avión en el plano y no en el contraplano. Entonces, sí, de repente o estamos en la Edad Media. Claro, también. El campeador no hay un avión cruzando. Claro, y de repente salta alguna incongruencia de estas que, aunque no sea conscientemente, al espectador también habrá muchos espectadores y espectadoras que le chirría. Sí, y ¿a qué viene aquí un avión? Si yo no estoy viendo un avión en el plano. Claro, y que te saca, no llega a creerte la historia, y eso es lo peor que puede pasar. Entonces, bueno, por ahí viene. ¿A ti la deformación profesional te persigue? Es decir, eres como un chef. Yo veo los realities estos donde va un chef a un restaurante y se queja de que el arroz se ha pasado 2 minutos o tal, que dices, vaya gusto tienes, porque yo en casi todos los sitios que voy, o a lo mejor voy a sitios buenos, ¿no? Pero a los sitios que voy suele estar todo bueno. Yo no noto, hostia, se ha pasado el arroz 2 minutitos, ¿eh? ¿A ti te persigue esa deformación profesional y tú estás escuchando lo que no tienes que escuchar? ¿Tú estás viendo una película y estás analizando cosas que no deberías de estar analizando? A veces, normalmente cuando el trabajo es fino, no suelo pararme demasiado, por lo menos en un primer visionado. Te metes en la peli. Claro, te metes en la peli y disfrutas de ella. Pero si en el momento que dices, espera, algo pasa en el sonido, es que algo malo está ocurriendo, ¿no? Claro, algo malo o algo muy bueno, que de repente pueda haber un detalle en el que diga, hostia, qué guapo, qué detalles se han currado aquí, o cómo han hecho esto. De repente hay algo que es tan bueno o anormal que te saca un poco y te pones a analizarlo por un momento, pero normalmente, si no es lo que dices, algo malo en el que... Porque ya una vez que de repente hay gazapos y hay algún fallo gordo, si hay pequeños fallos, en realidad te pones a escuchar grandes producciones de Hollywood en versión original y hay movidas. Hay cosas de sonido. Defiende un poco el cine español, que yo tengo esa pelea con mucha gente que dicen que las películas españolas no suenan bien. Y yo creo que es porque estamos acostumbrados demasiado a escuchar películas dobladas o incluso escenas con ADR, ¿verdad? ¿Se llama? Sí. Escenas redobladas, aunque sean películas españolas. Defiende un poco eso, porque yo hay veces que veo una película en inglés subtitulada y yo alucino cuando veo los subtítulos y digo, ¿cómo es posible que ves a un actor balbucear algo y es una palabra? Y dices, pero ¿cómo es casi imperceptible eso? Debe de ocurrir en otros países lo mismo que ocurre en España, que dicen, que las películas españolas están muy mal sonorizadas. Defiéndelo un poco. Di que eso ocurre en todos los sitios. Claro, de hecho, bueno, yo soy defensor del cine patrio y de las series que se vienen haciendo. Yo creo que estamos ya a un nivel competitivo que no tiene nada que envidiarle a ninguna parte del mundo. La Casa de Papel es uno de tantos ejemplos que se podrían dar, ¿eh? Claro, sí. Con La Palma 52 y el sonido me parece que hacen un trabajo brutal y ya te digo, a la altura de Hollywood totalmente. Y de hecho es eso, cuando escuchas mucho cine en versión original te das cuenta de que realmente, de justo lo que decías, es que
pueden llegar a sonar muchas veces mejor ya una vez que las tenemos dobladas por el trabajo fino que han hecho ahí de recreación de ambientes de Foley, el texto y demás, que la versión original, que depende de qué producciones, porque claro, también es verdad que allí en Estados Unidos, por ejemplo, en la carrera de interpretación ya de por sí estudian doblaje y se doblan a sí mismos, están acostumbrados a doblarse a sí mismos, y aquí en España eso ha sido una tarea pendiente que, salvo quienes han estado formados como dobladores profesionales, que sí tenemos una gran industria de, grandes profesionales de dirección de doblaje y de actores y actrices. Supongo que motiva por cuando veníamos arrastrando la época de la censura y se doblaban las cosas de aquella manera, pero poco a poco se ha ido profesionalizando la cosa, y es verdad que con sus pros y sus contras, porque en otros sitios están acostumbrados a ver las películas en versión original y nosotros no, pero es que creo que tenemos un sonido brutal en cuanto al doblaje que se hace, el trabajo que se hace en doblaje y ya en el trabajo que se hace en las producciones nacionales. Sobre todo, se ha ido creando ahí un equipo de grandes profesionales que también en Estados Unidos, lo que decía de que estudian doblaje es porque por contrato en la mayoría de producciones el actor o la actriz saben que van a tener que representar el papel 2 veces, una delante de la cámara y otra delante del micro. Ya de por sí se hace ADR de mucha parte de la peli. Aquí en España se intenta doblar lo mínimo posible, se intenta aprovechar el máximo sonido de set que sea posible, también por lo que decías, porque la vida que tiene en set, los efectos y de los elementos que acompañan a la acción, no tiene la misma naturalidad cuando luego los recrea, aun a pesar del trabajo fino de que nos tomamos muy en serio el acting, ya claro. No solo en España, yo creo que en Europa, todo el bagaje que ha habido siempre de acting. Aquí no hay blockbusters, aquí hay películas que se intentan hacer siempre con un fondo comercial, la mayoría, pero que yo creo que todo el mundo que se mete en la industria se mete por amor, excepto los que están dentro de la industria, en la parte de arriba, manejando el dinero. Es gente que se mete por amor. Entonces yo entiendo como hay actores españoles que hacen producciones en Estados Unidos que luego ellos se niegan a doblar. Entonces choca ver a una Penélope Cruz con la voz de una actriz que no es ella. Entonces eso a veces choca un poco, pero bueno, claro, yo en cierto modo sí lo entiendo. Claro, incluso desde el punto de vista del director o de la directora, que están ahí en set y raramente pueden estar en la sala de doblaje. Ahí ya pasa la dirección interpretativa a otra persona que al final pues no es quien estaba dirigiendo el rodaje. Entonces pueden cambiar, hay criterios, hay reuniones, hay trabajo en equipo para que todo lleve una misma línea. Pero la emoción que has sacado en el set, en el momento del rodaje, es muy complicado recrearla luego en un estudio, tú solo allí delante de un micro con un tío diciéndote, venga, otra y otra. Venga, y cambia el tono, vuelve, enfatiza más aquí. No, pues sí, la he hecho yo, sé cómo la decía. Bueno, claro, has comentado antes lo del doblaje. Supongo que habrás visto un documental que se llama Voces en Imágenes. Sí, brutal. Vale, está muy bien porque una de las cosas es un documental que habla sobre los dobladores y la historia del doblaje en España. Yo lo tengo en DVD, pero me parece que en Filmin está, por si alguien lo quiere buscar, o en Filmin o en Prime, lo podéis tener. Está muy bien porque vas a ver la cara de muchos actores que has oído 1000 veces en 1000 papeles y te va a chocar ver sus caras totalmente diferentes. Y quitan un poco el estigma también de que había antiguamente se decía que el doblaje venía impuesto por la censura de Franco, y realmente no es así. Creo que también hay un problema en España de que no se hablan idiomas. Mucha gente, hoy en día la juventud sí, pero la gente de mi generación, yo el poco inglés que sé es de la música y de ver cine. Y digo el poco inglés, porque de conversación poco. Claro, con las pelis no converso. Claro. Entonces, nada, eso, el documental está muy bien, si alguien lo quiere ver. Yo te quería comentar, que tú me explicaras cómo sería tu flujo de trabajo. Normalmente, tú tienes tu trabajo, por ejemplo, de sonidista
en una película, aunque también puedes hacer postproducción, ¿verdad? Correcto. Sí. ¿Sueles hacer todo? ¿Sueles hacer el sonidista y luego la postproducción de lo que has grabado? Sí, no siempre, pero en algunos casos he hecho solo el sonido directo y en otros casos solo diseño de sonido y postproducción. Pero lo normal es que sí que me encargue de todas las áreas en producciones que son, como te decía, medianas producciones. Ya sea una producción grande, ahí ya hay un equipo de más personas. Pero normalmente por estas latitudes, pues como sabes, el presupuesto es muy reducido y al final Tienes que acabar haciendo los equipos se van reduciendo. todo. Sí. Sí. Y también es verdad que desde Jaén tiene sus complejidades. El poder meterte en la industria era más complicado si no eres polivalente, si no eres hombre orquesta. Si te especializas en una sola cosa, por ejemplo, en la postproducción, mezcla de cine y cómo hacer los contactos para que te empiecen a mandar pelis. Entonces tienes que estar metido en el ajo. Entonces, también realmente de un rodaje te haces contactos, te sale la postpro, de la postpro te conocen otros que te dan el rodaje, que entonces al final cuantas más áreas pudieses cubrir, pues más te hacías ver y ahí me he ido metiendo un poco en todos sitios, que además me parece también riqueza para mí como profesional. Cuando estoy mezclando y si no conoces el mundo del sonido directo, pues igual estás diciendo, pero coño, ¿por qué han hecho esto así? ¿O por qué no lo han hecho así? ¿O por qué? Cuando ya conoces el mundo del sonido directo, entiendes muchas cosas. Y a la inversa, cuando estoy en sonido directo, estoy teniendo en cuenta a quien lo va a mezclar y si soy yo, pues fíjate, más todavía. Pero claro, ya como que me abre el abanico el tener eso, el picotear en varios departamentos. Y sí, me gusta afrontar el proyecto completo porque me permite también darle los matices que quiero. Tengo claro desde el guión cómo creo que debe de sonar la historia, lo he hablado con dirección, lo he hablado con producción, oye, pues, ¿qué queréis? ¿Una visión más realista, más tipo documental, o queréis una visión más creativa? ¿Me dais a mí vía libre para que yo ¿Eso sería proponga mis movidas? la parte de edición o la parte de grabación? Eso sería la parte de diseño sonoro realmente, Vale. pero eso, partiendo desde el guión, si ya hago yo, si me voy a quedar con todo, pues parto desde el guión, voy haciendo qué es lo que a mí me sugiere sonoramente esa historia y cómo creo que la podemos enriquecer desde el sonido, y mi feedback se lo aporto a dirección. Ya me dan su feedback también a su vez de qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, y en base a eso pues ya afrontamos el proceso de grabación con una idea en mente de decir, vale, tengo que tener esto en cuenta porque queremos darle este rollo sonoro. Y luego en postproducción ya tengo parte del trabajo hecho porque lo he hecho desde la producción, propiamente desde el sonido directo, pensando en eso, pensando en que, hostia, pues este elemento voy a querer luego sacarlo en mezcla porque emotivamente para mí me conduce a tal movida que quiero contar. Vale. Entonces, si no he hecho ese estudio creativo previo a esas reuniones con dirección, pues igual en rodaje llega allí, venga, ponte a sonorizar esto y no sabes que estás sonorizando, pues realmente pones el micro para que se escuche la voz, que es lo principal, pero de repente pues no estás pendiente de coger de repente eso, algún elemento que en la narrativa puede ser importante, pero para ti en el sonido directo pues no le habías dado importancia. Y a lo mejor en postproducción dices, coño, si es que este elemento es muy importante. Ahora de repente tengo que hacer foley porque en el sonido directo no estuve al loro de coger esta puerta que tiene este sonido tan característico cuando abre y cuando cierra, o estos tacones que... Y entonces cuando voy teniendo la visión global de la pieza, allano mucho el camino porque todo se entremezcla. Si no, tienes que andar muy fino para no encontrarte luego con marrones en un área o en la otra. Vale, supongo que eliges también el tipo de micro según lo que se quiera hablar en ese momento de la historia. ¿Cuántos micros puedes llegar a manejar en una misma escena de una película? Porque supongo que si hay 3 personajes que hablan,
descartamos el micro de ambiente, ¿no? Tal vez no es la mejor opción, sino que cada uno vaya microfonado. Pero también puedes poner micros a objetos. Sí. Aquí, mira, abrimos un cajón, saca unos papeles. Eso también. ¿Cuántos micros has llegado a manejar en una misma escena? Antes de que te explote la cabeza. Porque luego, en post-pro, luego también esto tiene que ser bastante complicado. Claro, eso es. Cuanto más recursos quieres coger en sonido directo, pues luego tienes que tener las cosas muy claras en post-pro. Pero sí, me gusta cubrirme la espalda y coger todo lo que pueda, aunque luego sepa descartarlo. Pero, por ejemplo, como dices, cada intérprete suele llevar su radiomicro. Yo normalmente trabajo con 4. Más de 4 no suelo tener en cuadro. Y si lo hubiese, pues ya habría que alquilar material y demás. Yo tengo 4 micros inalámbricos. De hecho, esos micros, yo me he fijado en las películas americanas, siempre noto que las camisetas tienen una especie de al principio, antes de saber o de imaginarme esto, yo pensaba de qué manera de colgar tienen los americanos la ropa. Que aquí en España las colgamos con pinzas y tal. Y no sabía por qué todos en el centro de la camiseta tienen algo como que les tira. El micro va ahí, ¿verdad? Claro, sí, vale. Bueno, se puede poner en muchos sitios, pero sí, ese es uno de los sitios óptimos porque tenga un poquito de aire vale. Y coge un poco la caja de resonancia del pecho, garganta, boca, Invito nariz. a que todo el mundo se fije a partir de ahora en las camisetas de los actores, sí, en la parte de donde iría el corazón, pero centrado en medio del pecho, tienen eso, como si hubieran cogido la camiseta, lo hubieran colgado. Y dices, ¿no la han planchado? No, es que ahí va colgado el micro, aunque luego haya un micro externo. O sea, supongo que es un backup, ¿no? Bueno, realmente yo y creo que la mayoría de compañeros y compañeras, por lo menos los que conozco su criterio, intentamos tirar lo máximo posible de boom, de pértiga. Vale, ¿es lo que te va a dar el mejor sonido? ¿La pértiga más que un lavalier se llama? Sí, los lavaliers. O sea, es igual, el mismo lavalier del que se pone en las entrevistas en el cuello es el mismo que le colocas a un actor en el pecho, ¿verdad? Sí, más o menos. Más que como has dicho radiomicro, me queda un poco... A ver si voy a decir lavalier, me vas a decir... No, sí, es lo mismo, un micro inalámbrico, lavalier. Sí. Vale. Radiomicro. Y... realmente eso, el sonido más natural te lo va a dar el de la pértiga porque es el que recoge mejor el sonido que proyecta tu cuerpo, que no es solamente la boca. Por eso también el micro se suele poner, el lavalier se suele poner, como dices, por la zona del esternón y demás, para intentar ganar ese aire que tiene la pértiga y un poco de esa naturalidad, pero al final, aparte de que puedes tener muchos problemas, es que también el posicionamiento de la microfonía inalámbrica es un arte aparte. Ahí hay maestros que lo posicionan genial y claro, parte del trabajo es que no se note, como decía, hay un burruño en la camiseta. En grandes producciones, ¿eh? No es... Y siempre he pensado, digo, bueno, no habrá otra manera de hacerlo, supongo. A lo mejor en el pecho no les va bien o no tengo ni idea, pero siempre va en la camiseta y lo noto. Yo sí se lo he pegado muchas veces en el pecho, lo que pasa es que luego eso tiene que estar consensuado si es un actor con que, oye, pasa algo con que luego me lleve unos cuantos pelos cuando te quite ya a la cinta o normalmente dice, no, soy llévate muy los sufrido. Que vale. Pero sí, luego en realidad hay también distintas formas que se puede ocultar en el cuello de una camisa dependiendo de los elementos que tenga o incluso en el pelo se pueden meter, pero claro, cada cosa tiene su problemática. Tienes que estar también en comunión con los demás departamentos en rodaje mucho, con vestuario. Y tú estás al servicio de la historia. O sea, si el actor sale de pegarse un baño y no tiene camiseta, no tiene barba, va con el pelo rapado, no le puedes poner ni siquiera el micro en la... estás al servicio de la historia y te has encontrado alguna vez en alguna situación en la que digas, oye, mira, esto no hay manera de grabarlo, tío. O sea, porque imagínate que encima es un plano abierto. Claro. Y ni la pértiga. ¿Te has visto alguna vez y dices, mira, chico, aquí tienes que hacer una ADR en toda regla?
Sí, normalmente, ya te digo, se intenta cuanto menos mejor. En caso de que sea un plano así lejano, súper abierto y demás, pues no suele haber problema en luego recrearlo con ADR. Pero en planos más cerraditos y eso sí me he visto con situaciones en las que no podías poner microfonía inalámbrica o era muy complicado ponérsela al intérprete por lo que dices, o que de repente sale cambiándose de ropa una chica que se quita un vestido y se pone otro. Claro. Hostia, ¿dónde le pongo el micro para que no se vea la petaca, para que no se vea el cable, para que no se lo lleve cuando no se Sí, meta por eso, ruido? que no se oiga el rasqueo. Claro, entonces eso, los micros inalámbricos son también fuente de muchos posibles problemas de ruido, de ropa, de pelo, de el sudor, Entiendo que hay de... alguien monitoreando todo en tiempo real, ¿no? A la vez. Sí, sí, cuando vas tú solo eres tú. Claro, estás con los dedos cruzados diciendo, bueno, que no haya ningún problema, pero en una producción grande siempre habrá alguien con unos cascos totalmente metido en la historia, porque yo entiendo que el director normalmente no está pendiente de eso, el director está más pendiente del acting, de la imagen, y tiene que haber otra persona que se encarga de estar escuchando y decir, oye, efectivamente no se ha oído un camión, no se ha oído nada, o porque también puede pasar que una toma se tenga que repetir porque se ha colado algo, aunque Sí. el acting esté perfecto, todo el mundo esté perfecto. Sí, tal cual. Ese es el rol del sonidista propiamente, de jefe de sonido o la jefa de sonido, es quien está controlando todos los micros que llegan, los inalámbricos, micro de cañón, si hay micros ocultos, que como decías que a veces pues sí se ocultan en floreros o en el coche, pues cada uno lleva su micro, pero no pueden meter la pértiga, le oculta un micro en el volante o en la palanca de cambios, pones ahí unos micros, depende de... Entonces al final hay muchas fuentes sonoras que a veces incluso quien está en sonido directo, el microfonista, está pendiente de posicionar la pértiga, pero no puede estar pendiente de corregir los inalámbricos que lleva o si hay problemas de interferencia o si hay... Entonces suele haber jefe de sonido, que es quien está recibiendo todas las fuentes sonoras y viendo si le vale, hostia, estoy teniendo ruido en el inalámbrico de tal actor, pero vale, me estoy cubriendo con la pértiga bien y no me hace falta otra, o de repente tengo un ruido de yo no sé qué. Entonces hay alguien que sí, idealmente cuando la producción lo permite, hay alguien que está encargado de eso, de recibir todas las señales en la grabadora, monitorearlas y hacer una premezcla también de cuál es la intención de, hostia, en este plano de repente estamos al lado de la autovía y por el micro de cañón se me está metiendo un ruido de un autobús pasando que es infernal. Pues venga, entonces en el micro de cañón va a tener menos presencia y le voy a dar más fuerza a los micros lavalier. Venga, en este plano estamos dentro de un interior y los micros lavalier me suenan más fríos, pero el cañón me recoge un poco del ambiente, de la acústica de la sala, que está guay. Que alguna vez rara te encuentras que el ambiente está bien. La acústica está... Entonces, pues tiro más de cañón y tiro menos de esto. Entonces, ahí va haciendo una premezcla pensando en la postpro, que luego le llega a quien va a editar. La premezcla se está haciendo en tiempo real. Sí. O tú estás haciendo, como a veces cuando grabamos, que estamos haciendo la edición ya en la cabeza. Claro, cuando hay varias personas, el que está dedicado a eso, sí se entretienen a hacer una premezcla, que también es la que envía muchas veces cuando hay gente en el equipo como dirección que quieren estar monitoreando también lo que se escucha, pues ahí llevan una premezcla, porque si de repente demandas todos los micros ahí en crudo, en RAW, pues se vuelven locos. Empiezan a escuchar ruidos por ahí de inalámbricos, y, ¿esto qué es? No, corten. Y de no te preocupes, que el sonido bueno es de esto. Y entonces es un follón. Entonces si hay alguien que hace ahí una premezcla para que la escuche, quien la tenga que escuchar en set, y para que quien la recibe, que no ha estado en rodaje, en postpro, tenga una idea de cuál era la intención en ese momento, en ese plano, de decir, vale, aquí me ha cerrado los inalámbricos porque no los quiere, los puso para cubrirnos un poco la espalda, pero realmente el que prevalece es este micro, ¿vale? O aquí me ha intentado hacer sube y baja tal volumen, y entonces más que nada por ver cuáles son las intenciones de rodaje les sirve luego en postpro.
pero luego en postpro se rehace entero. Luego tú... ¿Hacéis Claro. Frankenstein en pospo? O sea, puedes coger, por ejemplo, interpretaciones. No sé si es una decisión que puedas tomar tú, al igual que a veces el editor puede tener la decisión de tomas que se han descartado por algún motivo, mezclarlas con tomas que sí están dadas por buena. El editor de sonido también se permite decir, oye, yo creo que este acting de esta toma descartada está mucho mejor que esta. Me cuadra con el audiovisual, o sea, con lo que es la imagen visual. ¿Vosotros os podéis también permitir eso? Crear ahí como un Frankenstein también. Esto lo cojo de Pértiga, este final de la frase lo empalmo aquí y lo recojo del Lavalier. ¿Todo Sí, vale? ¿Todo vale para que todo suene bien? todo vale mientras dirección te lo compre. Que es verdad que normalmente en montaje, quien está en dirección en montaje de vídeo, y han elegido ya las tomas que le parecían buenas por acting. Entonces intento respetarlas siempre que sea posible. Pero sí tiro muchísimo de tomas alternativas, le llamo, que en realidad son tomas descartadas. Son tomas que han descartado por acting, pero de las que rescato palabras porque de repente ha tosido uno del equipo de atrás, ha pasado un camión, O por ejemplo, se ha caído un boli a uno. se me ocurre que un actor en un momento dado se venga arriba y por lo que sea se cabrea y se empieza a pegar en el pecho. Y todo el mundo dice, hostia, qué buen acting, qué buen acting. Pero tú dices, hostia puta, ha estado golpeando al micro. Puede pasar que el editor piensa en ti, el editor dice, hostia, me encanta esta escena, pero... Bueno, supongo que el editor también actúa un poquito con el director, que lo tiene al lado. Claro. ¿Te suelen pasar marrones de este tipo de, oye, este es el acting que quiero, pero mira, aquí se está golpeando el pecho, búscate la vida? Siempre. Vale. Tú eres el último, ¿no? Tú eres el último. Sí. Tú, el colorista, tal vez. Vale, no Sí, quería decir esto, el último de la fila. Sí, no, en teoría, bueno, trabajamos casi en paralelo, colorista y yo vamos trabajando muchas veces en paralelo. En teoría, lo ideal, cuando en una producción en la que vas con tiempo, sí debería tenerlo ya con talonaje y demás hecho, porque también no es lo mismo... Bueno, y tú lo sabes, dedicado a estas cosas, la emoción que puede transmitir un plano dependiendo de la iluminación, del color, del tipo de plano, de muchas cosas. Entonces, dependiendo de todo eso, también el sonido va a ir acompañando a una. Si no, bueno, muchas veces por urgencia, por problemas de plazos, pues vamos trabajando en paralelo. Pero sí, a mí me llega ya un montaje en teoría definitivo, por lo menos en timeline, de que ya de aquí no vamos a modificar lo que duran los planos, es lo que duran los planos y no se va a mover ya nada. Entonces, con eso voy trabajando y sí es verdad que intento respetar lo máximo posible las tomas que eligen, pero y que entiendo que muchas veces se intenta tener en cuenta las tomas que yo he dado como malas en rodaje, decir, no, esta toma no es buena, pero casi siempre te meten alguna de, tío, pero es que es muy buena, es que... Y al final pues tienes que o ingeniártela. Es que también el problema del sonido es que cuando tienes unas tomas muy buenas de sonido y unas tomas malas, es más fácil estropear las buenas que arreglar las malas. En determinadas cosas puedes mejorar, puedes editar, puedes limpiar muchas cosas, pero hasta cierto límite. Cuando tienes locuras como eso, un tráiler pasando por la puerta de al lado, pues eso no hay un plugin que diga eliminar avión, eliminar tráiler y se queda el sonido de puta madre. Ojalá. Hay que inventarlo, ¿eh? Bueno, Isotope, yo he visto cosas. Ahora luego te preguntaré con qué software trabajas, pero a mí me parece que Isotope, el RX3, ¿es ahora? No sé por cuál van. Hace cosas milagrosas. Sí. O sea, de eliminar un sonido que se cuela de un móvil sonar. Ahora luego hablaremos de software. Entonces, sí, continúa. Entonces, nada, eso, que cuando tienes una escena, es verdad que ya hay cada vez herramientas mejores, como decía,
para la eliminación de ruido y problemas de este tipo, pero cuando tienes un plano en el que no puedes salvarlo, la única forma de darle continuidad a eso es ensuciar del que viene o ensuciar al que va. Tienes uno súper limpio y de repente en el siguiente, en el contraplano, está pasando un avión, que es el problema de, pues si es un avión, no pasa nada porque pasa un avión porque es natural, si es natural, pero en el plano anterior no estaba. Y ahora el plano que teníamos limpio, como en este no puedo quitar el avión, la única solución es meterte un avión en el que no lo tenía. Sí, ensuciarte un plano limpio. Muchas escenas con diálogo, yo lo que hago es poner un rum-tum, un sonido, claro, de... Para que no lo sepa, un rum-tum es un sonido de... El sonido de la nada, ¿no? El sonido de ambiente, que en teoría nosotros entendemos que la nada es nada, pero eso no es así. Hasta la nada suena en el cine. Entonces el rum-tum es eso, es un sonido de ambiente de nada, pero que está ahí, se percibe. Y que cuando los diálogos están demasiado limpios, es donde encuentras que el doblaje, por ejemplo, es malo. Te da la sensación de que eso es... Notas demasiado que está grabado en un estudio. Claro. Entonces, acabas ensuciándolo, que es curioso, ¿no? Es como ahora las grabaciones digitales que le metemos grano, ¿no? Claro. Las ensuciamos para darle más calidez y más realismo. Entonces, por ejemplo, a ti también te toca eso, poner rum-tums que den esa coherencia a esa incoherencia que puede tener el trabajar a veces con un diálogo que se ha podido grabar a 1 hora de la mañana, con otro que se cambia. Todas nuestras voces, bueno, tú te dedicas a la música, lo sabes, no tienes la misma voz para cantar antes de comer que después de comer. Claro. Te cambia totalmente. Entonces te habrás encontrado con eso. Hostia, pues si es que hasta el tono del actor ha cambiado, o la intensidad ha cambiado. Sí, claro, la energía y lo que dice el ambiente de fondo, que no lo solemos percibir, pero ahí está. Entonces, parte del trabajo en postproducción de edición de diálogos, cuando hay roles separados, el editor de diálogos se encarga en parte de eso, de que todo el diálogo esté lo más limpio posible, pero tenga una continuidad. No haya saltos de que uno está limpio, otro no, otro. Entonces ahí va poniendo rum-tums con el editor de ambientes también, se crea a lo mejor un ambiente. Además estás cogiendo canales en mono, la microfonía que cogemos para diálogos en mono. Entonces, para luego vestir eso de un ambiente envolvente o estéreo, pues recoge ambientes estéreos y con todo eso crea un colchón de fondo sobre el que van las voces y no queda tan artificial, porque realmente es que eso no lo percibimos, pero siempre estamos rodeados de ruido, de un algo, el ventilador del ordenador, los coches que pasan por ahí, un pájaro que está cantando en la ventana o... De hecho, hay salas, cuando te metes en un estudio de grabación de los buenos, que a mí me pasaba cuando yo me metía en un estudio de los caros y te cerrabas en la cabina de voces, que te cerrabas hermético, el silencio era tal que hasta dolía el oído. Es decir, o sea, duele no escuchar absolutamente nada, que te escuchas el corazón o... Y es ahí la falta de sonido, es la falta de... Cuando vamos al campo y decimos, oh, mira, no se oye nada. No, realmente se oyen muchas cosas. Claro. Pero son cosas que nos producen placer o son cosas que se escuchan a unos decibelios por debajo de lo normal que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, tú, por ejemplo, cuando trabajas, ya nos metemos en tema de edición, ¿qué son los filtros que sueles aplicar a las voces? ¿Qué es lo que dices? Mira, todas las voces, ya, no una reverb, porque una reverb es cuando quieres imitar algo o tal. Lo que tú crees que tienen que tener todas las voces, ¿qué es? ¿En qué sentido? Por ejemplo, ecualización. Todas las voces se ecualizan de manera diferente, ¿no? Bueno, no necesariamente. Sí se ecualizan todo, pero hay algunos proyectos en los que sí tengo algunos matices distintos en algunas voces por algo en concreto, o por ejemplo me viene a la mente un corto en el que la misma actriz representaba a dos personajes diferentes. Vale. Eran como dos hermanas gemelas y claro, era la misma voz, aunque ella lo hacía muy bien el trabajo y a cada una le daba sus matices. Una le intentaba sacar más ronca, más de pecho y otra pues era más agudita y más aérea. Pero ahí, por ejemplo, sí intentaba yo ayudar con la ecualización a que cada voz tuviese su matiz intrínseco.
pero luego hay otras producciones en las que la ecualización es más de eliminación de problemas, de que haya algún ruido, de filtros paso altos para eliminar posibles problemas de ruido de viento, de motores, de cosas así, o resonancias que haya el HMI metiendo ahí el pitío este que hace el balastro ahí, de la iluminación y cositas de estas que de repente va. Hostia, está ahí. Sí, entonces sobre todo una ecualización más correctiva de problemas, de eliminar ruidos puntuales y cositas así, que de decir, bueno, pues este actor suena así y esta actriz suena... De enfatizar, ¿no? Como la música, que a lo mejor sí que la música te permite más creativamente todo porque la canción suene bien. Aquí sí que es como, bueno, el actor hay que respetar su timbre de voz, es como él ha hecho el acting. Le puedes ayudar, sí que es verdad, eso es lo que tú decías. Una actriz que interpreta dos papeles, la ayudas un poco, pero la ayudas un poco en favor de la historia. Claro. De que haces que la gente aún crea más que realmente son dos actrices diferentes. Correcto. Sí, pero es justo lo que decía. Al final también entiendo que desde interpretación, actor y la actriz tienen ya un trabajo vocal previo e interpretativo que tienen de acuerdo con dirección y que han hecho en sus años de formación y de experiencia y llevan ya su voz muy estudiada incluso para el público. Si de repente llega y te suena distinto un actor a Banderas, me pongo y le ecualizo y le quito graves y de repente suena mucho más frío, más agudo, no tiene el cuerpo que tiene Banderas, pues alguien puede decir, coño, y te suena raro, te suena distinto. Entonces, es verdad que en la música tenemos más esa libertad creativa de decir lo que decías, todo por la música y todo. Ya puedes meter un vocoder ahí, oye, queda bien, pues venga, le metemos autotune, le metemos vocoder, le hacemos lo que haga falta, limpiamos, cortamos, recortamos. Vale, claro. Tu autotune, por ejemplo, no mucho, ¿no? En cine. No, vale. Nada, salvo eso. Luego hay momentos puntuales en los que de repente, venga, vamos a meter aquí psicodelia porque la historia lo requiere. Están drogados, por ejemplo, aquí, sí. Claro, estamos entrando en un mundo onírico, están drogados, están, no sé, hay un monstruo. Ha habido una explosión, yo lo hice en un corto, una explosión y metes ese pitido pi, todo opaco, con mucho eco, que no sé si te ha pasado a ti alguna vez, a mí se me ha pasado. Cuando estás a punto de desmayarte, eso ocurre. A mí fue una tontería, me clavé una grapadora en el dedo gordo. Era más jovencillo, me mareé y me vino un pitidito, la gente me hablaba y escuchaba todo con una reverb de la hostia, y muchas veces cuando me toca editar me acuerdo de esto y decir, ¿cómo lo que yo sentí, ¿no? Intentas emularlo. Sí, sí. ¿Tú tienes tu propia librería? Sí. ¿O tienes librerías específicas de Foley? Bueno, me voy haciendo yo, con cada proyecto voy rescatando sonidos del sonido directo, voy grabando sonidos que necesito, sí, lo voy guardando todo y ya esos bagajes que tengo. Y luego también cuando hace falta tirar de algún Foley en concreto, porque hay cosas que de repente no encuentras, que por ejemplo está recreando un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial y había unos aviones muy específicos de doble hélice alemanes que, hijo, ¿de dónde cojones me pongo yo a grabar ahora aquí? ¿Verdad que te lo puedes inventar y luego la gente no va a saber cómo sonaba eso? Pero bastante que de repente te llega un friki de los aviones y dice, ¡ey! Eso no suena así porque era de doble hélice y tú has puesto uno de hélice simple. Y entonces intentando, que de hecho, por ejemplo, en algún caso me ha pasado, tío, ya de cosas de repente decir, tío, pero es que el pájaro que está cantando es un gorrión y en esta época del año no hay gorriones. Es que hay mucha peña. Y yo, hostia, tío. Hay mucha peña que controla, ¿vale? Claro. Es como... También he visto cosas muy cutres, ¿no? Ves el típico... Yo qué sé, la típica escena que te saca, que ves y ponen sonido de campo y oyes una rana.
O oyes ruidos de selva. Y dices, tío, estás en Ciudad Real o estás en un campo de estos y pones un ruido de selva y se oyen ahí... que son los típicos. Y dices, tío, no te has currado mucho el Foley, ¿no? No has cogido un sonido directamente, la jungla, venga, boom, y lo pongo aquí. Sí. Yo entiendo que lo vuestro es añadir capas y capas y capas y capas. Cuando yo ya, para las producciones que yo hago, 5 capas o 6 capas, yo ya me empiezo a volver un poco loco, sobre todo porque no sé cómo nivelar todo para que luego no suene todo empastado. Tú ahí, por ejemplo, ¿qué me aconsejarías? Cuando alguien está mezclando diálogos con música, con algún efecto, ¿tú tienes alguna regla de dBs o es todo lo que te sugiere el oído? Es decir, diálogos tienen que estar a menos 6 dBs para que luego cuando suene la música ponerlo a menos 8, por ejemplo. ¿Hay alguna regla? Hay recomendaciones, pero es verdad que principalmente sigo al oído. Luego sí es verdad que en las últimas pasadas, cuando ya una vez que ya tengo todo prácticamente hecho y estoy puliendo aquí de repente, bueno, que baja aquí la música un poquito y suba aquí, no sé qué, ya sí voy haciendo algunas pasadas un poco más técnicas de medición, pero intento ir mucho al oído. Sí que es que depende también mucho, depende del proyecto, porque claro, no va a alcanzar los mismos niveles en La Casa de Papel que en un documental. Entonces depende muchísimo del proyecto, del acting, incluso aunque sea cine de ficción, si es una película de amor o una película de acción. Entonces no tengo niveles y sería mentira la verdad si damos una tabla aquí estricta de decir esto tiene que estar aquí. Pero bueno, sí me intento guiar que los diálogos los tenga más o menos entre menos 18, menos 20, que tengan generoso rango. Menos 18, menos 20, o sea, a la hora de registrarlos, ¿tú qué es lo que aconsejas? A la hora de registrarlos, más o menos intento quedarme en menos 12, más o menos. Vale. Pero porque luego tienes rango... Vale, sí. Esto también se ha de decir, no valdrá con todas las microfonías. Si tu microfonía no es muy buena, grabas a menos 12... Cuando subas en pospo vas a tener un montón de ruido blanco de fondo. Claro, tal cual. Ahora, por ejemplo, con la Sound Device y con los micros Neumann, realmente me podría permitir grabar a menos 24 y la tiras para arriba y es que ahí no te sale esa es la ruido diferencia de fondo. del micro de 2.000 pavos al micro de 200 pavos. Correcto. Vale. Vale. Pero también para que la gente lo entienda, ¿no? Porque al principio hablábamos de eso. Hostia, ¿para qué te vas a gastar 2.000 euros si con 200 euros también tienes un shotgun que está bastante bien? Pues ahí está. Claro, son esos matices que luego te facilitan mucho el trabajo de postpro y la calidad final también, al final. Porque puedes salvarte también muchas cosas que de repente tienes que sacar un plano lejano y se te han ido de ganancias. Si tiras muchas ganancias a los previos de micro de la grabadora mediocre, te sacas soplo. Si no la tiras por no sacar soplo, te engañas porque luego cuando retuerzas en postpro al micro te va a sacar soplo. Entonces, claro, ahí están esos matices que luego te facilitan el trabajo y mejoran el resultado final. Por mucho que luego le eches más horas de postpro, al final el resultado tampoco va a ser el mismo. Entonces, el material bueno que te allana el camino en ese sentido mucho. Y siempre el trabajo finalizado, 0 dBs. Nada sube por encima de 0 dBs. Claro, nada sube por encima de 0 dB, incluso... Excepto si haces publicidad, bueno, que le puedes meter 15 dBs, ¿no? Que pues ves un anuncio, ves un anuncio en televisión y uno suena aquí, el otro, bueno, todos suenan aquí, o sea, realmente, porque no cumplen los estándares. Claro, y realmente ahora, es un problema esto de los estándares, porque hay unas recomendaciones, la EU 128 y demás, con los loudness... Sí. Los loops, el modo de medición ahora, desde hace unos años, se propone por loops, que no es exactamente como los SPL, los dB SPL que venían siendo, aunque es parecido, al final ponderado a cómo funciona nuestro oído, intenta acercarse más a la naturalidad con la que nosotros escuchamos y trabajamos.
Y hay unas recomendaciones, pero son recomendaciones, no son normas, salvo que trabajes con clientes concretos, que si son normas y si no las cumples te lo echan para atrás, como es Netflix o Amazon Prime o HBO. Eso sí tienen sus estándares en los que te dicen, mira, yo mi trabajo lo quiero a este nivel final, con los diálogos a este nivel, con tal a este nivel, con estas pistas. Luego yo sé que Netflix pasa un listado de las cámaras con las que se pueden grabar sus producciones, pero luego ves cosas, no sé si luego hacen concesiones, porque luego ves si una película se hace popular porque está grabada con un iPhone, en Netflix hay películas grabadas con iPhone, en totalidad. Entonces dices, hay veces que probablemente se pasen esos estándares por ahí, pero también puede pasar que tú tengas una película que está de puta madre, la presentas y te digan, no suena bien. O no suena bien, no. No suena como nosotros queremos que suene en nuestra plataforma. Puede ocurrir, ¿no? Y hay que volver a hacer un postprocesado. Claro. Sí, te pasarían un informe de issues, de problemas a tener en cuenta y te toca retocar muchas cosas. Pero bueno, yo realmente lo veo bien porque al final eso es la garantía de que va a cumplir con un mínimo de exigencia de calidad y de que todas van a tener más o menos una uniformidad y te quites de los problemas de que comentaba de que cada cosa suena a un nivel, que era también lo que teníamos antiguamente. Las pelis intentaban tener más o menos una naturalidad en el sonido, no estar tan arriba, y de repente había corte para publicidad, lo que dices, y te saltaban ahí, ¡guau! Y tenías que con el mando corriendo a bajar. En teoría, las recomendaciones EU estas intentan eliminar eso, pero quien hizo la ley hizo la trampa. Tendría que ser la televisión la que aplicara una especie de compresor o un limitador que cuando llegase a tal punto... Claro, y lo aplican, pero en ese sentido lo que hacen es reventarte a ti el trabajo que tú has hecho de atmósferas sonoras sutiles en la peli, porque de repente cogen y lo comprimen todo y se lo llevan todo a 0 dB. Entonces comprimen el anuncio para que suene como la peli, pero ahora se lo llevan todo arriba para aprovechar, para que tu cadena suene lo más potente posible. Y cuando estés cambiando de cadenas, pues esa no suene bajito, porque si no cambia la siguiente. Entonces al final lo que hace es que lo que para ti era una caricia, pues de repente, como tan de hecho esa dinámica, tío, parece que hay le están rascando un estropajo, Entonces es delicado eso, y claro, si te lo llevas arriba, pues puedes estar perdiendo matices, porque claro, si de repente la explosión está a 0 dB, pero tienes mucho rango dinámico, pues no se escucha el suspiro, no se escucha. Entonces ahí es un mundo muy delicado del rango dinámico, que depende, hasta que han venido las plataformas poniendo estos estándares, más o menos estas exigencias más o menos coherentes, pues era un poco, cada uno lo hace como puede y al final, o como sabe o como quiere, y al final pasas por un filtro que no hay un estándar y que cada cadena hace lo que quiere. Entonces tú hacías tu trabajo pensando en la sala de cine, pero luego de repente salías por una cadena de televisión y tu trabajo pues lo habían destrozado. Sí. Entonces, bueno... Lo han destrozado, pero lo notas tú, porque luego lo que hablaba muchas veces, el que esté a tu lado probablemente digo, oye, pues yo lo escucho bien, yo lo escucho... Pero sí. Esos matices que también debes de... No sé, a veces debemos de entender, no todo el mundo tiene nuestras orejas o no todo el mundo tiene nuestros ojos, ¿no? Pero sí que también es verdad que dices, es que me has pagado a mí para hacer un trabajo fino, para luego llegar tú mismo, que me has pagado para hacer el trabajo fino y lo has destrozado. Entonces, bueno, ¿quién es el idiota en todo esto? Entonces, no sé. A mí, por ejemplo, ¿tú te has encontrado, bueno, supongo que sí, tener que inventar sonidos que no existen? Sí. Echar mano de tu imaginación y decir, esto debería... Por ejemplo, se me ocurre un documental rodado debajo del agua. O cualquier documental que vemos de animales, que la gente ve claro, para captar a los animales, lo que mucha gente no sabe es que las cámaras están lejísimos y se están grabando con teleobjetivos. No hay sonido. Y tú no puedes microfonar a un zorro. Entonces, a ti te toca hacer, por ejemplo, el Foley de todo
por ejemplo, ese documental del sonido del zorro, de cómo sonaría el zorro, o un documental debajo del agua. ¿Te ha tocado hacer eso? De hacer sonidos de un documental debajo del agua, que debajo del agua no suena nada. Claro. No tal cual, no un proyecto completo, sí hay cosas puntuales que te toca inventarte, y esa es también la parte guapa, por lo que me gusta lo del diseño sonoro. Sonoro. Eso sí sería diseño sonoro, ¿verdad? Eso sería la parte de tocar plugins hasta que das con el sonido de, yo qué sé, algo caer al suelo, lo conviertes en un aullido. Claro, que realmente es eso, que cómo suenan las cosas, es que al final suenan como tú te creas que pueden sonar, porque realmente las cosas no suenan como las escuchamos en una peli, pero hemos llegado a aceptar ya, a base de ver y escuchar trabajos, hemos llegado a aceptar ciertos clichés que ya decimos, vale, pues un puñetazo suena así, un puñetazo no suena así, un puñetazo... suena, de hecho no suena guay. Claro. No, suena algo, un golpe seco, que aunque tú le pegues un buen puñetazo a alguien y lo tumbes al suelo, no claro. Suena tan guay como en las películas. Tampoco suena como el bistec que tiraban al suelo cuando Bud Spencer pegaba. Pero sí que es verdad que... O incluso el ruido de una pistola. Claro, total. Yo he hecho la mili y es una decepción. Es escuchar como una metralleta suena y dices, bueno, no suena guay, no suena como una peli. Te crees ahí que parece soy Rambo y sí, y hostia. O una pistola, a veces sí, o te bajas una librería y vas a poner el ruido real de una pistola y no te gusta cómo queda el ruido real. Entonces... A ti te toca eso de decir también, no, vamos a enfatizar esto, vamos a meter más. ¿Y dónde está el límite? Porque por poner podrías añadir capas y capas y capas y no parar nunca. ¿Dónde está el límite? El límite es que lo que estés haciendo, lo que hablábamos, que aporte a la historia, que no sea ni hacer por hacer ni por sacártela y decir mira qué grande la tengo, sino que lo que hagas lo hagas con un sentido y sea por algo. Que ahora, por ejemplo, estoy con la postpro de un cortometraje en el que hay un bastón. La protagonista va apoyándose en un bastón y el bastón realmente suena, yo qué sé, es muy fino y estaba como rajado y suena como la pata de una silla vieja, suena feo. Entonces, es el sonido real del bastón, pero yo quiero que ese bastón tenga más peso. Pues a ese bastón le grabo un sonido de un trozo de madera dándole con otro más pesado para tener ahí un grave, para tener un cuerpo que el bastón real no lo tiene, pero yo le meto ahí capas hasta que el bastón tiene el peso que a mí me lleva a donde quiero emotivamente para ese sonido. Y que incluso el actor es el bastón que necesita, porque seguramente el actor, según el peso o la importancia que tenga en la película, lo mismo que se le pone un vestuario, se le elige un bastón. Se le puede poner un bastón de roble pesado y tal, y claro, no, eso luego no puede sonar tac, 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 sino que tiene que sonar con peso y con... También te encargas de eso, claro, todo es un personaje. Correcto. Esa es la parte creativa que me gusta, y que cuando llega a producciones en las que no has podido hacer este trabajo de diseño sonoro y demás, pues muchas veces te encuentras con salvar marrones y que las cosas suenen, o no se te permite una visión más creativa y al final, bueno, sonido mucho más natural y ya está. Pero incluso en cine documental y cada vez más hay también una visión muy creativa, porque al final yo creo que eso, que de lo que se trata no es de que se escuche como se escuchaba en la realidad. Bueno, hay distintos criterios. Hay quien dice cine documental, se tiene que escuchar lo que había en set, si no es ficcionado y esto es falso. Bueno, no, si te pones así, falso es todo, porque claro, el documental ya es falso. Claro, al final está forzando una situación, claro, una narrativa, está aportando tu punto de vista en la propia edición, como dices, en el montaje y demás. Entonces, eso, en el mundo audiovisual partimos de que estamos contando historias y bueno, todo es una gran mentira al servicio de la narrativa, de poder contar qué es lo que quieres contar. No se trata de mentir y de manipular a la gente, pero sí de hacer cosas que aporten a lo que quieres transmitir, al mensaje que tú quieres contar, porque al final es un modo de comunicación.
y está tu sello ahí puesto, tu sello, el del director o la directora, el de cada participante en la pieza. Pero cuando quieres contar una historia, mi trabajo está al servicio de que los elementos sonoros aporten a esa historia. No, entonces el límite está ahí, el límite está en decir, bueno, estoy yo aquí metiendo aquí, por ejemplo, yéndome el sonido del bastón, aquí un sonido del bastón aquí que es que opaca a la propia protagonista, al diálogo, claro. Que es lo importante. Vamos a ver, una cosa y otra cosa. Hay momentos en los que el bastón ni siquiera suena, pero porque me quiero llevar la atención a otro punto de la narrativa en ese momento. Quiero que no le dé importancia al bastón, quiero que se la dé a este otro elemento que de repente entra en escena y empieza a sonar. Entonces, el límite está ahí, el límite está en que acompaña la historia y en qué dirección te compre la idea. Porque al final quien manda es dirección, que es quien sabe qué es lo que quiere contar y bueno, tú aportas tu experiencia y tu criterio y dices, mira, yo creo que así me funciona más, como hablábamos con las tomas alternativas antes, que me decías que hasta qué punto tengo la libertad para coger tomas. Cuando tengo problemas en las tomas que me han dado, yo tiro mucho de tomas alternativas. Luego es verdad que el filtro es dirección, que le digo, mira, aquí esto no tenía forma de salvarlo y he tirado de otra toma que no era la toma que tú has dado por buena, por acting, pero he conseguido aquí que cuadre en sincro bien y creo que puede funcionar. ¿Te gusta o no te gusta? Hay veces las que me dicen, no, prefiero la otra con ruido. O me dicen, mira, vale, te la compro. No, de veces no que ni el mal. actor lo notará. Claro. Y veces que eso, veces que la sueltas ahí y dices, si no me dicen nada, bien está. Ha colado. Y cuela. Y cuela, no te dicen nada, nadie se da cuenta, entonces dices, bueno, pues no ha quedado mal, pero me he salvado de un marrón importante. Luego, a nivel software, ¿con qué sueles trabajar? Suelo trabajar con Logic. Con vale. Mac Pro y Logic. Es verdad. ¿Tú no tienes problemas? ¿A ti no te pasan una producción, por ejemplo? A ti supongo que te mandan la escena ya montada, con lo cual tú ya no tienes que tocar nada, con lo cual no necesitas ni tener ni Avid, ni Premiere, ni nada de eso. O sea, a ti te lo mandan todo y tú ya te encargas de hacer el doblaje tranquilamente en tu programa de edición. Idealmente sí, pero te encuentras un poco de todo. Que ahí hay también una tarea pendiente entre los fabricantes de software y demás de que se entiendan. Hacer algo compatible. Claro, de compatibilidades que sí, ahí están, hay formatos, el OMF, AF y demás, que en teoría funcionan bien, pero en la práctica muchas veces te encuentras movidas raras de que de repente el AF no me redirige a los archivos, no los lleva incrustados y a ti en tu plataforma que has montado, que ya también cada vez va viendo más diversidad, es que antiguamente era Final Cut y Pro Tools y ya está, entre Final Cut y Pro Tools se entienden, pero ahora ponte con un Premiere y Logic y a lo mejor o un DaVinci claro. o Premiere, que al fin y al cabo luego lo que todos quieren es que te quedes en su ecosistema. Entonces, sé que lo que muchas veces lo hemos hablado en el programa, es increíble que Final Cut no comunique con Logic, por ejemplo. Comunica muy mal. Sí, y ambos son de Apple, realmente. Sí, y que debería haber un botón que dices, me voy para Logic. Tú en Final Cut puedes editar, pero bueno, quiero editar de otra manera, me voy para Logic. Pum, darle al botón, irte a Logic, hacer lo que tengas que hacer, me voy para Final Cut. Y que se te vuelva a poner todo en su sitio. Y de momento eso no ocurre, porque yo cuando he hecho algún cambio de estos, las cosas se acaban moviendo, desaparece algún efecto, algo no... Y no quiero perder tiempo, prefiero perder tiempo editando que no perder tiempo viendo por qué algo no sale como como debería de salir, porque mi trabajo no es ser informático. Entonces, claro, tú no tienes ningún problema con esto, con Logic. Supongo que tú al llegar a uno de los últimos pasos, a ti ya te pasan prácticamente el trabajo hecho y tú puedes pasar las pistas, pues eso, separado por pistas y que el último montador lo monte, por ejemplo.
Como te decía, idealmente sí, pero me encuentro muchas veces problemas de que el Logic de repente no entiende bien el AF que me han exportado de Final Cut y tengo que importarlo a Premiere para exportarlo como OMF o tengo que importarlo a Pro Tools para exportarlo. De nuevo, hay cosas raras que de repente... que te exporta el OMF con Premiere, el Premiere te cambia los nombres de las pistas y luego no me lo redirige en la carpeta de audios que tengo yo de los brutos de grabación. Entonces, ahí hay follones muchas veces importantes. Cuando es que no sé muy bien de dónde viene el problema, porque de repente encuentras algunos, por ejemplo, en el último corto este que estoy montando que te comentaba del bastón, lo ha montado Frank Gutiérrez allí en Barcelona, y normalmente el material que me pasa a él va como la seda, pero luego como estoy en muchas producciones independientes, como te decía, de distintos niveles, hay veces que a lo mejor alguien no tan experimentado en la exportación no lo tiene tan claro. Y hasta te manda algo como no lo tiene que mandar y ya hay problemas. Tú, supongo, tienes al final, antes de dar por bueno un corte, te suelen mandar todo y te dicen, por ejemplo, edición, color, con el sonido. Te llegan a ti y te dicen, ¿está todo correcto? No sé, que en un momento del que tú transportas tu trabajo, algo no salga como tú hayas previsto, pero la otra persona que recibe el trabajo no se da cuenta. Bueno, es que como decía al principio, soy de lo último en coger la pieza. Entonces, normalmente ya, incluso después de créditos, de toda la pieza completa, sobre la que ya trabajo yo, quitando color, que sí puede y va muchas veces en paralelo. Pero ya la pieza no va a sufrir alteraciones, o así lo intento. Cuando, por ejemplo, me pasan la pieza, pero me la pasan sin créditos, que sí, los créditos luego los haremos, que tal y pascual, venga, vale. O la música tenemos luego que hacerla, vale, yo hago el trabajo de postpro y hago la pieza, lo que tenemos hasta ahora. Pero una vez que tengas la música y una vez que tengas los créditos, vuelve a exportármelo y vuelve a mandármelo, aunque tenga que ajustar simplemente los fundidos de entrada y de salida de la música o lo que sea. Pero me gusta ser la última persona que toque en ese sentido el sonido, porque si no a veces te encuentras con que de repente estás ahí haciéndolo todo con elegancia y llegan ahí, no, si esto ya está, si es nada más que poner aquí la música del final y los créditos, y de repente cogen y te cortan ahí la música de un hachazo y o cosas así. A mí me gusta pues que cuadren la frase musical, que tú lleves una elegancia que, bueno, los que trabajamos en esto lo percibimos y quien no, a lo mejor no, pero que hablamos del mundo de lo subconsciente. Entonces, sí me gusta, por lo menos eso, en el ámbito sonoro, que no se modifique nada después de que yo haya trabajado ya. ¿Qué pasó tu trabajo? Claro. ¿Con qué? Sí. ¿Tienes algún programa para catalogar librerías? Tengo que apañarme. Me han hablado muy bien del SoundMiner. Pero es carillo, ¿verdad? El SoundMiner es bastante caro. Y eso es que al final también estas herramientas que son tan específicas saben que el que las busca es porque es un pro, y al pro pues le pueden apretar las tuercas y dicen, vale, tú estás sacando pasta con esto, pues tú vas a soltar aquí bien la gallina. Entonces, bueno, son herramientas que intenta evitar mientras es posible. Ya cuando empieza a acumular muchos gigas de material, sí, empieza a ser rentable. Que dice, vale, prefiero gastarme... Tengo librerías muy grandes y tengo ese problema. O sea, al principio empecé con iTunes, y iTunes ya es inamovible. O sea, ya cada vez que tengo que buscar cualquier cosa en iTunes es una locura. Yo uso una que se llama Audio Finder, no sé si la conoces. Sí. Que es para músicos. Esta está más pensada en el músico que tiene que escuchar 40.000 bombos y 50.000 charles. Entonces puedes catalogarlos por bombos, por charles, pero bueno, como al final acabas catalogando audio, lo suyo es que cuando lo guardas ya lo guardes con un criterio. Cuando guardes tu Foley con un criterio, uses ese criterio para buscar luego el Foley. Es muy rápida, pero sí que es verdad que yo también he estado mirando SoundMiner, pero es cara. Es muy cara y yo no me dedico al audio, como tú. Para mí el audio es pues
una herramienta más de la que tienes que, bueno, cuando eres filmmaker, que tienes que hacer de todo un poco, pues a mí el audio es algo que me toca, es muy personal, porque siempre me ha gustado el audio, ya al igual que tú, vengo de la música, y creo que es un elemento diferenciador de otros filmmakers, el decir, le pongo un especial cariño al audio, al igual que no estamos muy acostumbrados a que muchos vídeos que se hacen hoy en día coges el sonido directo de cámara y si puedes lo eliminas porque le metes un audio de fondo, una música de fondo y ya está. Entonces, bueno, hasta que no digo, a ver si me chivas algún programa que no conozca, que esté en un precio comedido, que no sea SoundMiner. AudioFinder está bien de precio, pero bueno, no es específico de esto. He visto algo de AudioFinder, pero no lo he catado nunca ni no sé muy bien cómo va, pero bueno, interesante, echar un ojillo. Eso, yo he estado tirando de intentar tenerlo todo lo mejor nombrado posible y catalogado en mis propias carpetas y mis propias descripciones en nombre de archivo. Pero es verdad que ya llega un punto en el que cuando tienes mucho material hay que plantearse algo así, que te lo tenerlo mejor. Ordenado para encontrarlo rápido. Sí. Pues yo creo que ya nos estamos yendo a la última pregunta, que no podría ser de otra manera, no podría hacerte otra pregunta. Nos ha salido un podcast con bastante contenido. Llevamos, bueno, hora larga, hora y casi media. Es algo que siempre me apasiona para saber de cómo lo hacéis todos los demás. ¿Cómo estableces tus tarifas de trabajo? ¿Cómo cobras? Porque si el trabajo de un filmmaker más o menos lo puedes más o menos controlar, porque la grabación más o menos la puedes tener clara, la edición lo tienes un poco más... ¿Cómo tarificas tú una producción de cine que pueden ser un montón de horas? Postproducción no puedes saber cuántas capas, lo que hablábamos antes de las capas, ¿dónde está el límite? El trabajo puede ser eterno o no puede serlo. ¿Tienes alguna manera lógica de tarificar o que cuando te piden un presupuesto no te vuelvan loco? Lo intento tener sobre todo de cara a eso, a poder presentar presupuestos estimativos. Es verdad que es muy difícil saberlo y no son pocas las veces que me he pillado los dedos, porque al final una vez que estás ya metido en el ajo, yo lo que quiero es que quede la cosa lo mejor posible. Y bueno, puede ser pecado o lo que sea, pero de echarle quizás demasiadas horas en postpro, porque me pongo a darle pasadas cuando ya parece que está hecho y de repente voy a exportar y estoy exportando en tiempo real y lo estoy viendo, lo estoy escuchando y dices, no, aquí le haría y para la exportación, espera. Claro, y te pones ahí a ajustar un poquito, venga, ya sí, exporta, versión final 2. Ay, no, espérate, aquí un poquito nos pasa a todos, ¿eh? Yo cuando hago el render final, antes de mandar al cliente, reviso que el render esté bien y luego digo, mira, hay 2 tomas, 3 que tengo que tocar un poquito el color. Si el cliente quiere verlo, digo, se lo mando y le pongo, no uses esta, ¿vale? No uses esta, que aún voy a retocar algo, porque aún si el cliente pide algo, lo añadiré a lo que ya quería. Entonces, ¿cómo lo haces? La verdad que en la postproducción es muy difícil saber la cantidad de horas que te va a requerir un proyecto. Como decía, cuando vamos a sonido directo, jornada de rodaje, pues sí las puedo tener más o menos claras. Y aún así depende también mucho de la producción en sí, del cliente, a fin de cuentas, porque hay pequeñas producciones, óperas primas que de repente, bueno, estamos aquí buscando todavía financiación y vamos a hacer un crowdfunding y tal y pascual. Sí, a mí me han pedido muchos cortos de esa índole. De hecho, hace poco me llamaron para un largo. Para un largo que se tenía que editar en 1 mes y medio. Entonces, claro, en ese, ¿cómo tarificas? O sea, no sabes si estás metiendo en un marrón, porque era alguien que no conocía. No sabes si es un marrón en el que te van a mandar una cantidad ingente de material y no vas a saber. Y llega un momento que dices, mira, 1 mes y medio, pues te cobro el mes y medio. O sea, lo que trabajaría haciendo
Sobre todo porque sabes que va a ser un trabajo donde te van a tener cada día, te van a estar mandando material, vas a estar trabajando cada día. Lo tienes que tarificar como lo que tú consideras que cuesta un mes tuyo de trabajo. Pero en el caso de, claro, siempre en el mundo del cine es siempre lo mismo. Es que aún no tenemos todo el dinero, no está la financiación, te pueden venir con... Luego, dependiendo de lo que saquemos después, luego te daremos... Eso no han sido pocas tampoco, pero... ¿Alguna vez te ha llegado dinero de algo que te han dicho así? ¿Cómo, perdón? ¿Alguna vez has cobrado cuando ha sido el acuerdo? ¿Ha sido después? Sí, va... ¿Quién puede ver dinero de un corto? Eso te iba a decir, digo, no. Al final, y además, de hecho, cuando alguna vez ha habido la posibilidad de repente no hemos llevado un premio en no sé dónde, venga, pero es que si repartimos... Un premio no da dinero muchas veces. Claro, incluso cuando hay un premio económico que de repente llega a producción y dice, venga, es que si lo repartimos entre todo el equipo salimos a 50 euros cada uno. ¿Por qué no lo ponemos en un pozo y ya lo distribuimos para que llegue internacionalmente? En un pozo, ya lo has dicho. En un pozo donde no lo veré. Y eso sí, ya está, claro, por 50 pavos, sí. Claro. Eso es peligroso. Entonces, ya con la postpro es muy complicado no pillarte los dedos en este tipo de producciones de bajo presupuesto, porque al final es que cada jornada de rodaje sube también mucho el presupuesto y claro, yo poniéndome en el lado que vengo del underground, de producciones de colegas con los que íbamos sin dinero y entiendo que claro, que de repente pasa un presupuesto de 8.000 pavos y estás allí con un microinfarto allí. Sí, y eres solo el del sonido, claro, es que es eso, pero también es verdad, un profesional 15 días trabajando todo el día haciendo un rodaje, pues el profesional en esos 15 días come. Y no me refiero al catering, sino que luego tiene que tener dinero para seguir comprando esas máquinas caras que se necesitan. ¿Te quieres mojar y me quieres decir tu sueldo diario? Ya no hablamos de un proyecto grande porque yo entiendo que yo tengo mi sueldo, lo que yo cobro diariamente, pero si me llamaran para cuando me ha pasado, de llamarme para un proyecto de un mes donde me van a tener totalmente dedicado, no puedes cobrar por día, cobras por mes. Claro. Entonces, ¿te mojas? Bueno, intento... Más que nada porque me gustaría saber la diferencia entre sonidista y videógrafo. Me gustaría saber encontrar la diferencia. Videógrafo no, que no me gusta mucho la palabra. Filmmaker. Realmente no sé cuál es el estándar. Cada uno está un poco en la ley de la selva y cada uno tiene su propio criterio y su forma de valorar en base a lo que pueda aportar al proyecto. Pero bueno, lo que vengo pidiendo recientemente son unos 250 por día de rodaje. Sí, es verdad que, como dices, por ejemplo, ahora me voy a rodar una peli a Madrid y son 3 semanas de rodaje. Entonces ahí, pues bueno, cuando son muchos días seguidos, hago un precio, le aplico un pequeño descuento por cantidad de días. En el caso de que, por ejemplo, también me quede con la postproducción, vale, te aplico otro pequeño descuento. Porque ahí al menos me estás asegurando que durante 2 meses o 2 meses y medio no tengo que buscarme otros trabajos. Entonces, eso es lo que yo necesitaré como un sueldo. Y también tienes que aplicarlo porque durante esos 2 meses que estás totalmente dedicados no estás buscando otros proyectos. Porque luego termina el proyecto y a veces puede pasar que termina el proyecto y no tienes nada. Porque has estado diciendo que no a todo. Claro. Y aparte de eso que dices, que es un riesgo importante que muchas veces me sobrecargo de trabajo por lo mismo. Porque y en este mundo en el que estamos, que es que nunca sabes tampoco realmente cuál es la... Cuesta mucho decir que no. Claro, porque... no sabes muy bien cuál es la oportunidad que de repente te va a abrir la puerta por la que querías ¿Cuál es ese entrar? corto? Sí, ¿cuál es ese corto que va a funcionar, que el director va a pegar el salto y va a querer contar con el mismo equipo para su siguiente proyecto? Nunca lo sabes. O cuál es el corto que va a ser un fracaso, que piensas que va a ser la hostia y es un fracaso y acaba todo el mundo enfadado. Tal cual. Y me ha pasado las dos cosas, rechazar trabajo de decir...
no puedo con más, estoy ya overbooking, prefiero centrarme en lo que tengo y rechazo un documental que acababa en los Goya. Y luego decir, Hostia. ¿por qué? Y mientras estaba yo aquí haciendo este corto que acabé quemado y como el perro y el gato. Pero bueno, en este campo nunca se sabe. Entonces muchas veces quizás peque de coger demasiadas cosas y siempre vivo como al límite, como ahí, con la deadline ahí apretándome, trabajando bajo presión y venga. Pero bueno, creo que también nos va un poco la marcha a los que estamos en este Sí, mundillo. bueno, es porque somos muy apasionados. Es Sí. una pasión y ese es un problema. Porque como si fuéramos, a lo mejor, que supongo que lo sabrá, pero un fontanero apasionado no se pone a arreglar cañerías porque es su pasión. Ay, como un loco a las 12 de la noche. ¡Guau, qué guapo! Hostia, sí, hostia, pues cuando no tengo cañerías que arreglar, rompo las mías y las vuelvo a arreglar. No, esto de lo nuestro es pasión y más cine, tío. Yo entiendo que el cine es una gran pasión y puedes llegar a decir, ahí bajo mucho mi caché porque quiero estar, quiero hacerlo. Claro, pero Es curro y no lo es. eso es. Pero luego también es lo que decía, al final no puedes bajar más de un tope porque todo es muy caro. Y ya tienes una edad. Claro. Tienes una edad, tienes tu pareja, vives solo, pagas tus impuestos y Correcto. si me quieres llamar para tu siguiente corto dentro de 3 meses y no quieres que te diga que estoy trabajando de fontanero, tengo que cobrar, tengo que Claro. seguir comiendo. Eso es. Habíamos dicho que iba a ser la última, pero no. Te voy a pedir 2 píldoras más. Venga. Venga. ¿Con qué equipo mínimo trabajas? Si mañana tu casa explota y te tienes que volver a comprar equipo, tu equipo mínimo, como sonidista. Sonidista de sonido directo. O sea, mi casa explota con mi material dentro, ¿no? No puedo Sí, rescatarlo. No, digamos que tu casa explota o que te vas a vivir a... Sí. Vas a hacer un corto a Guatemala y no puedes llevar nada de equipo y tienes que comprarlo allí. ¿Qué es lo mínimo que te compras? ¿En cuanto a marca o en cuanto a elementos? Elemento. Pues pértiga, micro de cañón con buena protección antiviento, suspensión y vamos, El Zeppelin. boom, ¿no? El Zeppelin. boom pole se llama, ¿sería? Boom es la pértiga realmente. Es la pértiga. Vale. Y lo otro sería el Zeppelin, que Eso que hace que todos los micros parezcan súper grandes, pero luego realmente... Vale. Esa es protección contra el viento, realmente. Por dentro lleva una suspensión para el micrófono para quitarle ruido de vibración, del manejo de la pértiga. Y el cesto en sí es protección contra el viento, que si no en determinado entorno es un infierno. Y bueno, la grabadora, una buena escucha, unos auriculares. Y realmente con un poco más he estado durante mucho tiempo haciendo muchas cosas. ¿Cuánto costaría todo eso? ¿De qué calidad hablamos? ¿De calidad vamos Media. a empezar? O... No, en calidad vamos a empezar... No, en calidad he ido a Guatemala. Hagamos algo decente. Hoy por hoy. Hagamos algo decente. No vamos a hacer algo para los Goya, pero vamos a hacer algo decente porque me han pagado el viaje y es un proyecto que parece que está bien. Pues yo creo que por unos 4.000, más o menos 4 o 5 te apaña equipo más que decente. ¿Y alguien que quisiera empezar en esto? ¿Qué consejo darías? Perseverancia, que lo haga con mucho amor por lo que hace, que le guste realmente esto. Si no, es un mundo muy poco agradecido porque le echas muchas horas, tienes una dedicación que si no lo vives con la pasión con la que nosotros lo vivimos, es muy complicado echarle, porque requiere formación constante, renovar máquinas constantemente, ponerte las pilas sobre nuevos plugins, currar muchísimas horas, currar incluso cuando no tienes curro, como decías, de rehacer proyectos por perfeccionar, por probar nuevas técnicas, por seguir estudiando. Te requiere un constante reciclaje de ti mismo
Entonces es un trabajo muy exigente contigo mismo en cuanto a la dedicación que tienes que poner en energía, en tiempo y en dinero, que si no lo haces con mucha pasión, con mucho amor por lo que estás haciendo, puede ser muy duro. Y tiene un puntito de genio el mundo del sonido. Es decir, a ti te gusta el audiovisual y tú puedes controlar muchas cosas del audiovisual porque es más visual. Pero en cambio hablamos de ondas. Entonces cuando profundizas un poquito en el mundo del sonido, empiezas a ver cosas que ya no molan tanto, que te tiene que apasionar mucho para empezar a entender matemáticamente cómo funcionan las ondas, hasta dónde puedes llegar, hasta no comprender esa onda, por qué te da ese sonido. Yo siempre he creído que los músicos estáis todos un poco locos, o estamos todos un poco locos, porque podríamos pasarnos horas en una sala escuchando un bombo. No, es que este bombo no suena como tiene que sonar, y yo creo que eso nos pasa luego factura. Entonces creo que el mundo del sonido tiene esa carga de, aparte de idealizar, de ver al típico señor que se va al campo a grabar a los pájaros porque necesita un sonido de unos pájaros, está luego la parte del estudio, que es la parte de entender esas ondas. Entonces, que es estudiar también. Claro. Sí, y realmente, si es lo que hablábamos, si lo vives esto con pasión, si de verdad te gusta, no te duele ampliar ahí, dedicarle horas y friquear, porque al final eso, cuando vas leyendo sobre el tema te va enganchando. Te entra, porque sí, que te entre porque tienes hambre. Claro, eso es. Si no es muy complicado, porque es lo que dices también, hay que estudiar mucho y hay que tener muchas cosas en cuenta que, bueno, tanto desde el punto de vista psicológico, de cómo te afecta el sonido emotivamente, al punto de vista más técnico de hercios y de longitud, de problemas de fase y de... Entonces, claro, son muchos campos que se mezclan ahí, que de repente dices, el sonido, parece que pues, con lo que hablábamos, pues si la cámara ya coge sonido, ¿qué más quieres? Pero el sonido es un mundo muy, muy extenso, entonces te requiere mucha dedicación. Pero si de verdad te gusta, a mí me ha dado la vida. Para mí es mi vida hoy por hoy y lo amo. Entonces no me duele dedicarme, de hecho me resulta muy gratificante. Me llena hacer cosas que las estoy haciendo aquí, estoy dedicándole cientos de horas aquí encerrado en el estudio y digo... Estás medio loco por eso también. Claro, luego se lo pones a cualquiera y te dicen, pero ¿de verdad te crees que alguien se va a dar cuenta de eso? Y tú estás diciendo, sí, pero es que mira cuando caen las llaves, no sé qué, tío, qué guapo. Pero ahí está donde lo que hablábamos antes. Yo creo que la gente no se da cuenta, pero el cerebro lo asimila. Tú estás ahí y dices, sí, tío, tiene valor lo que estoy haciendo, yo soy consciente de ello. A lo mejor la gente no es consciente, pero su subconsciente quiero creer que sí. Quiero creer que se percibe. Todo, si cae la llave y suena la llave y nadie percibe cómo suena la llave es porque, lo que hablábamos antes, está bien hecho el trabajo. Entonces bueno, esa parte... Eso hay mucho de trabajo de magia y subliminal que... ¿Dónde te puede encontrar la gente? Pues como habías dicho, en redes sociales como el Cuentatempos, estoy por todos lados. Es verdad que por cuestión de agenda no le dedico el tiempo que me gustaría a tener actualizadas, tengo que actualizar la página web y demás. Pero bueno, donde más vivo estoy, por así decirlo, de redes es en Instagram, porque ahí sí voy compartiendo en stories un poco más el día a día de los trabajos en los que estoy inmerso en cada momento. Pero luego LinkedIn, Instagram, tengo IMDb, Facebook, Twitter... Yo en las notas del programa dejo el link de la página web y a partir de ahí lo que te has dicho, el Cuentatempos, un nombre original que fácilmente te encuentra la gente por ahí. Y nada, Marcos, ha sido un placer haberte tenido, que nos hayas hablado de un mundo tan desconocido, al menos para mí, que siempre me ha gustado tanto toda la parte de la post, pues lo que más me gusta del proceso del cine. Por eso
pienso que una de las cosas que más me han llamado del cine toda la vida siempre ha sido la edición, y la edición de sonido es algo que me alucina. Una cosa que se me olvidaba que te quería preguntar. Claro. Dime una película donde el sonido, tú digas, si amas el sonido, esta es la película del sonido. Es una putada, ¿verdad? Lo que te... Sí, esto se Aquí avisa, Place podría ser un lugar tranquilo, la película esta de terror que está basada en el no sonido. Mira, por ejemplo, eso está muy interesante. Es que luego cada una tiene sus cosas interesantes, porque, por ejemplo, Origen me gusta mucho el tratamiento sonoro que tiene. Es un típico tirar a la de Apocalypse Now, pero me parece brutal también el trabajo. Ahí es brutal el trabajo de edición que llevó años a Walter Murch. Bueno, fueron un montón de editores, pero ahí, claro, hay un trabajo, pero me parece de años, de no dar exactamente con lo que querían hacer. Y luego, por ejemplo, a nivel de producciones recientes y eso, me voy también mucho el sonido para series, lo que hablaba de La Casa de Papel, por ejemplo. Creo que se está haciendo ahí un trabajo hoy por hoy en ficción, en series en nuestro país, en series y en pelis, brutal. Ahí hay gente muy potente currando. Yo os voy a dejar una pequeña perlita, yo que me encantan los making-ofs. El que esté viendo el podcast por YouTube, que por cierto, deciros que la gran mayoría lo escucháis por suscripción, en YouTube los cuelgo y los cuelgo con vídeo. Al menos los 2 últimos podcasts ya me he acostumbrado a hacerlo por vídeo y ahí se van a quedar. Veréis que me encanta coleccionar, soy coleccionista, me encantan los making of. Y hay un making of que me flipa, que es de la película Transformer, creo que es el making of de Transformer 3, que es muy importante el diseño de sonido de la película Transformer, porque los robots suenan de puta madre, las transformaciones, y son sonidos que no existen. Y hay un pequeño documental, porque es Skrillex, el productor o DJ de dubstep, el que hace los sonidos de los robots. Y se le ve a él con un portátil en un estudio súper tocho de Hollywood, con el portátil y viendo las imágenes de los robots y los que se encargan de la pospo del sonido, diciéndole cómo tiene que sonar. No, aquí Optimus Prime hace no sé qué y tiene que sonar. Y él está ahí con filtros haciendo que conseguir sonidos que no existen a base de sonidos de máquinas o del chirriar de una puerta. Y eso a todo el mundo, bueno, el que tenga la oportunidad de verlo, creo que está en Transformer 3. Entonces eso está muy guay. Está muy guay lo que dice, lo de los making of, se aprende brutal y es lamentablemente no se hable mucho del sonido de los me da mucha rabia, los making of nunca se habla de la edición ni del sonido. Entonces por eso se me quedó el de Transformer. Sí, hay por ejemplo también uno de King Kong, de la última versión esta moderna que sacaron, que también brutal. Tiene su apartado de sonido y eso se agradece porque realmente ahí hay un trabajo brutal que es súper interesante y que pasa desapercibido, porque claro, si no sabes que de repente el sonido de King Kong, cómo lo han hecho ahí sumando capas con un león, con un motor de un avión, con un... Claro, ahí tienes Peter Jackson, como hace producciones súper bestias. Lo guay que tiene Peter Jackson es que hacen sus ediciones en Blu-ray o en 4K o en DVD, lo que sea, las hace cargadísimas de extras. Y en el caso de King Kong, lo que hizo en su momento para promocionar King Kong es que creo que cada semana, durante el rodaje de la película, que fue titánico, cada semana hacían una cápsula de algo, como se hacía algo en la película. En internet lo regalaban. Luego, con el tiempo, cuando sacó la película, recopiló todo en unos DVDs. Y entonces tienes en los DVDs todos esos capítulos de un día dedicado al vestuario, otro día como hacemos escenas acuáticas, y la parte de sonido está muy bien. ¿Vale? Entonces, a veces se encuentran estas cosas así, que es la parte, ya te digo, es la parte que más me gusta de una producción de una película, es la pospo. O sea que, pues nada, yo creo que ya nos hemos alargado bastante. Vamos a finalizar aquí. Marcos, ¿tienes algo que añadir? Pues nada, que un gustazo enorme pasar por aquí y
muy agradecido con la experiencia, he estado súper a gusto. Y siempre es de agradecer que se le dé voz a esta área técnica. Voz al sonido. Sí. Te vemos a veces en el podcast de Remake a los 80, ¿verdad? Sí. A veces andas por ahí. Son amigos y bueno, estuve durante lo que hablábamos antes de la polivalencia, de cómo vives del sonido para cine en Jaén. Pues eso, de Buscavida. También has hecho podcast. Estuve más de 5 años trabajando en una radio universitaria aquí en Jaén y ahí empezó Remake a los 80. Entonces ahí nos conocimos y bueno, he participado en algunos programas como entrevistado y siempre es un gustazo. Son podcast amigos y habla de estas fricadas que nos gustan a nosotros. Somos de la generación de los 80, que somos unos nostálgicos. Sí. Los 80 es el cine que nos enganchó y además aconsejo a todo el mundo el podcast. Yo es un podcast que ya seguía de antes de conocerte. Está muy bien porque me gustan, la gente supongo que lo sabrá, cualquier persona que siga el programa, me gustan los podcasts largos porque me gustan los podcasts que se profundiza, no me gusta que las cosas se queden, que toquemos solo por la parte de arriba, por la capa. Entonces Remake a los 80 lo que me gusta es que escogen una película y la desgranan a tope. Entonces son podcasts más bien tirando a largos, si no me equivoco, 2 horas, 3 horas a veces. Y eso es lo que me gusta. Porque si quieres sacar chicha de una producción de una película, es escucharte un podcast de 2 horas o 3 horas hablando de solo una película. Claro, y además que no es solamente coger y leerte ficha técnica y que solo puede hacer cualquiera. Entonces, bueno, y aunque tú lo hagas, claro. Muchas veces no lo hacen, no se meten en IMDb a ver todos los detalles de la película. Claro, pero el que sea un podcast así en esta profundidad, pues te da pie también a que conozca a la persona que hay detrás, que vea, que hable de otras cosas, de matices, de intencionalidad, de muchas facetas de la producción. Entonces sí, son brutales los compis de Remake. Ahí les mandamos un abrazote. Muy bien, Marcos, pues yo creo que nos vamos a parar aquí y así solo me quedaría una cosa más que decir, que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos con 5 estrellas y un buen comentario en Apple Podcast sería suficiente. No olvidéis suscribiros para enteraros cuando lanzamos un capítulo nuevo y si queréis contactar conmigo estaré en Facebook buscando El Corte Final Podcast o mandando un mail a elcortefinalpodcast@gmail.com. Ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa. Hasta la próxima. Un abrazo.